Soy Bárbara Silva, CEO de Singularity Chile y socia de Singularity University en Silicon Valley. Y estamos hoy día en un nuevo capítulo de Más allá de lo exponencial, donde abordamos temas de reflexión país como antesala de las distintas actividades que estamos desarrollando en Singularity Chile. Hoy día estamos con una gran invitada. Ella es Isabel Almarza, vicepresidenta de la Asociación de Tecnologías de Chile y CEO de Microsystems. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, Bárbara, y muy contenta de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Muy interesante poder conversar hoy día contigo en esta instancia. Muchísimas gracias a ti. Oye, Isabel, te quiero hacer un par de preguntitas, a ver cómo nos va. ¿Con qué app no podrías vivir? No podría vivir sin Uber Eats. Yo también dije lo mismo. ¿Por qué? Me ha facilitado tanto mi vida y eso es lo fantástico de la tecnología. Yo siempre digo, la tecnología tiene que ser un habilitador para los negocios y para la calidad de vida de las personas. Y en mi caso, cumple ambos efectos, porque me simplifica la vida, me agiliza, tengo más tiempo para orientarme a mi trabajo y a lo que quiero hacer, y en el fondo mi vida cotidiana se hace más simple y fácil. Sí, al final nosotras las mujeres tenemos que estar en 10 partes al mismo tiempo, y este tipo de aplicaciones nos permiten ser efectivas como mujer, mamá o en nuestros múltiples roles también. Absolutamente. ¿Qué ha sido lo más raro que le has preguntado a ChatGPT? A ChatGPT, lo más raro, chuta. Le pregunto tantas cosas, no sé si es la máxima rareza, pero ¿qué harías tú si fueras otra persona? Y eso es interesante de ver cómo te va contestando, cómo te va infiriendo. Cuando le he dado en el fondo antecedentes de una determinada persona, le digo, ¿qué harías tú si fueras otra de esas personas? ¡Wow! ¡Qué interesante! Yo normalmente le pregunto a ChatGPT cuáles son las ventajas y desventajas de algún contrato. Y me da como los tips para poder volver y negociar mejor. La tercera pregunta, ¿qué película, serie o libro te ha inspirado? Una serie que acabo de ver y me ha inspirado más en mi rol de madre es Adolescencia, porque tengo un hijo adolescente y es tremendo lo que nos hace reflexionar sobre cómo puede ser el impacto también de los mismos procesos tecnológicos que están en el fondo impactando la vida de nuestros adolescentes. Entonces esa me hace reflexionar y, como todos los procesos, acercarse más también a entender ese mundo que están viviendo. Es una que tengo muy fresquita, la acabo de ver, y con un hijo de 14 años, 15 años recién cumplido, me hizo reflexionar. ¡Wow! Qué interesante, claro, porque ellos son nativos digitales y se mueven bajo otros códigos que realmente es muy difícil como persona o madre interpretarlos. Es otro lenguaje. Así es. Una idea que antes parecía ciencia ficción y que hoy día es una realidad. Pucha, yo siempre recuerdo, por ejemplo, las videoconferencias, que hoy día uno las tiene totalmente internalizadas en su vida diaria, los Meet, los Teams, pero cuando uno veía, yo tengo más años, los supersónicos eran parte de mi vida. Sí, absolutamente. Y esos temas que uno veía los supersónicos con las videocámaras, las conferencias y todo lo que la tecnología hoy día está acercando, en ese minuto era impensado. Y hoy día lo vemos realidad. Los autos automáticos, los autos que próximamente probablemente van a volar. Pero el tema de las videoconferencias yo creo que es un antes y un después. No sé si alguien imagina su vida hoy día sin conectarse con otro, sin las barreras geográficas, sin poder ver a alguien en tiempo real a través de una videoconferencia. Creo que cambió nuestras vidas y no hace mucho era medio impensado. Sí, tienes toda la razón. Un futuro que te emocione y uno que te asuste. Un futuro que me emocione, voy a traerlo al ámbito de tecnología que nos convoca, y en el fondo es la tecnología como habilitante de la calidad de vida, de poder en el fondo lograr una mejor forma de vida, disfrutarla más como habilitante, pero a la vez obviamente me preocupa el que esto sea tomado con la dimensión ética que corresponde, porque la tecnología avanza tan rápido y que si la normativa y sobre todo la reflexión ética no avanza a la par, eso puede ser algo peligroso. Y eso es algo que es una preocupación y una ocupación también de quienes estamos en un rol de liderazgo empresarial. Qué buen tema, y después voy a escribirte también por ese tema. Oye, bueno, hoy día vamos a hablar de innovación corporativa dentro de la lógica de innovar o desaparecer.
En un contexto donde la tecnología avanza más rápido que la capacidad de adaptación de muchas empresas, la innovación ya no es una ventaja competitiva, es una cuestión de supervivencia. ¿Cómo deben transformarse las industrias para seguir siendo relevantes? ¿Qué rol tienen los líderes y los datos y la cultura en esta transformación? A ver, tu pregunta tiene dos partes bien importantes. En el fondo, ¿qué rol juega esa innovación en este proceso? Yo creo que es clave. Las industrias tienen que transformarse y yo creo que eso hoy día está cada vez más presente en el mindset de las distintas industrias y de los distintos líderes. Si no, en el fondo serían muchos más los casos probablemente de como el blockbuster que todos probablemente conocemos bien, que por no querer ver la realidad, en el fondo desapareció. Por lo tanto, la innovación es un proceso necesario, yo creo, de abordar en las distintas industrias y en todos los negocios. Y al final, cada día todas las empresas y todas las industrias son cada vez más digitales. Así que, yendo al primer punto a nivel macro, te diría que es sumamente relevante. Y los líderes, no hay duda que son clave en ese proceso, porque los líderes deben impulsar esos procesos de transformación y de innovación. Es clave que los líderes actúen con convicción y que eso permee hacia las organizaciones. Ese liderazgo es clave para que los procesos avancen. Oye, pero ¿por qué muchas empresas hablan de innovación pero no logran implementarla realmente? Yo siento que muchas veces no se ve como un proceso holístico. Se piensa muchas veces la innovación desde el punto de vista de la tecnología. Y la verdad es que la innovación requiere un proceso muchísimo más integral. Es un proceso en que existe tecnología, pero hay cambios culturales, exige la habilitación de habilidades, muchas veces digitales. Entonces es un proceso cultural de transformación integral y no solo tecnológico. Y eso hace que muchas veces los esfuerzos puedan fracasar, porque el proceso debe ser abordado integralmente. Y diría también que es muy importante considerar que a veces tiene que considerarse que la innovación tecnológica tiene que estar alineada con la estrategia del negocio y con el propósito organizacional. Si no hay una sintonía ahí, la verdad es que es difícil que el proceso de innovación tecnológica avance, porque van a ser tomados como innovaciones aisladas, pero que muchas veces no conducen a ese propósito estratégico que hace que se genere un impacto en el tiempo y que eso perdure. Uh-huh. Oye, qué interesante. A mí me llama la atención porque muchas organizaciones en América Latina tienen gerentes de innovación. Pero ¿cómo podemos destinar la responsabilidad a una persona? Muchas veces el equipo de innovación es una persona dentro de la compañía, pero tú misma acabas de mencionar de que para que la innovación permee dentro de las empresas, se necesita que sea parte de la cultura organizacional. Entonces, ¿desde qué lugar las empresas debiesen abordar estrategias de innovación? Porque muchas veces se empodera mucho a una persona, pero esa persona no necesariamente tiene el poder político para producir transformaciones dentro de la empresa. Sí, y de hecho por eso observamos que ese proceso va evolucionando. Por supuesto que muchas veces el rol habilitador de un gerente de innovación o de un gerente de transformación digital va a ser clave para habilitar el proceso del negocio, pero tal como tú dices, no es responsabilidad de una persona o de un departamento, es un proceso integral. Es ahí nuevamente donde el liderazgo top de la alta dirección es clave, que crea con convicción que esto es un proceso y que en el fondo esto sea un proceso holístico en la organización. Es súper importante, y eso lo vemos muchas veces, que esté bien, en el fondo, unido al negocio. Tiene que generar un impacto real para el negocio y para el propósito empresarial. Si no, van a ser esfuerzos aislados. Muchas veces vemos que vienen intervenciones de innovación interesantes, pero son a nivel de piloto y no terminan pasando un proceso productivo o de impacto real. ¿Y por qué? Porque quizás no se estudió ese como business case de una mirada global, cuál va a ser el impacto cuando esto pueda escalar. Y si no tiene, también es una convicción desde la alta dirección, son esfuerzos aislados. Entonces es muy importante que en el fondo se alineen los intereses del negocio y de los distintos departamentos con estas iniciativas de innovación donde puede haber un habilitador, pero es un proceso integral. Reitero, esto es un proceso cultural, es un proceso de transformación y es un proceso que involucra a los distintos usuarios.
Las áreas de recursos humanos pueden innovar y lo hemos visto fuertemente. Las áreas de marketing, no hay duda, donde hay muchos procesos de innovación. Por supuesto, las áreas comerciales, las áreas técnicas. La innovación es algo macro que puede ser conducido y habilitado por un área en particular para facilitar, pero es un proceso integral. Y en tu experiencia, Isa, ¿cuál ha sido el mayor error que han cometido las empresas más tradicionales o industrias tradicionales frente a la disrupción tecnológica, dado que tú tienes una visión más global porque eres vicepresidente de la Asociación de Tecnología? Sí. Te cuento desde la experiencia, desde las cosas que vemos en la industria, desde las cosas que también como CEO de Microsystem me ha tocado vivir. No sé si soy yo para decir cuál es el mayor error, pero sí algunos de los temas que vemos habitualmente. Por un lado está este tema que decía de no conectarlo realmente con la estrategia del negocio. Eso es crítico, porque van a ser esfuerzos aislados que después en el fondo van a caer, ya lo conversamos. Por otro lado, hay que permitir y estar abierto a que en el fondo hay proyectos que van a fracasar y hay que habilitar la posibilidad de fracaso. Porque hay veces que las nuevas tecnologías disruptivas van a funcionar y hay otras veces que van a haber procesos en que uno tiene que estar dispuesto, y por eso un proceso piloto con una mirada estratégica de que hay un business case más macro, funciona, pero tienen que estar dispuestos al error. Si eso no ocurre, y muchas veces en el fondo en aspectos más tradicionales cuesta el aceptar ese error, ante un primer fracaso viene después un susto para el cambio, y desde la misma organización. Porque si ese fracaso en el fondo se castiga y no se entiende como parte de un proceso, porque el proceso de innovación es un proceso, eso puede terminar después desincentivando que vengan nuevos procesos de innovación. Y eso creo que también es importante de considerar, porque en el fondo tiene que habilitarse a que esto es un proceso. Y te diría que también muy fuerte este concepto cultural. La innovación tiene que ser insertada con un mindset de cambio de comportamiento de las personas que trabajan en la organización o de cómo yo educo al cliente final para adoptar esa innovación. Y si ese cambio cultural no se toma con fuerza, por mucho que la plataforma tecnológica, la innovación, la tecnología disruptiva, el proceso sea fantástico, la posibilidad de que fracase es alta, porque al final hay que adoptar ese cambio. Y eso lo vemos muchas veces, de repente implementar plataformas que son fantásticas, pero que si el usuario tú no lo entusiasmas, no se sube al carro, lamentablemente puede ser un proceso que no termine generando el impacto que necesita, y ese es el verdadero valor que agrega la innovación. Sí, hace unos meses estuve en el headquarters de Google X, que es la fábrica de ideas o la Moonshot Factory de Google en Silicon Valley, donde han salido los proyectos más disruptivos, desde el auto autónomo, el proyecto Loom, que era un globo que tenía como el objetivo de poder transmitir internet sin conexión de cable, ¿no? Y resulta que para Google X ese fue uno de los grandes fracasos, porque precisamente era un proyecto tremendamente caro, poco viable, poco implementable, pero una de las cosas que llamó más mi atención fue que ellos sacaron el insight relevante de ese fracaso, y el insight relevante era la tecnología subyacente, y al final hicieron un tipo de tecnología wireless que efectivamente hoy día permite llevar internet de una forma desmaterializada, de forma mucho más ágil, pero tuvieron que tener muchas iteraciones hasta llegar a ese producto. Entonces, una de las cosas que me di cuenta ahí es que ese proceso de analizar el insight tras el fracaso, yo no lo veo en las organizaciones. ¿Tú lo ves? Se ve, yo diría que hemos evolucionado en tomar como esas lecciones aprendidas y fracaso, pero tenemos que verlo mucho más, por lo que te decía antes de que siento que hay un miedo a ese fracaso. Nos cuesta a veces culturalmente aceptar el fracaso y debemos en el fondo movernos a que ese fracaso es un aprendizaje, es una inversión para lograr un mejor resultado hacia adelante. Así que ojalá adoptemos esa mirada de entender esos insights. Sí, muy, muy importante y requiere un cambio cultural y de mindset también. Oye, dentro de tu experiencia, y si bien lo has ido mencionando a lo largo de esta conversación, ¿cuál es el rol de la cultura organizacional en la adopción de estos procesos de cambio? Es clave que en el fondo la cultura se transforme y adopte ese proceso de cambio. Hoy más que nunca, hoy día
siempre decimos lo único permanente es el cambio, pero hoy toma más fuerza que nunca. Y ahí la cultura organizacional es clave y el líder impulsando esos cambios culturales es clave. Es clave que el líder lo impulse, que tenga la convicción, que muestre, que busque cuáles son los promotores, que cuáles son los role models y que vayan habilitando ese proceso de cambio, porque todos deben subir al carro, pero algunos lo van a hacer más ágilmente que otros. Y si no hay un proceso de adopción cultural, los procesos de cambio lamentablemente fracasan. Y de tu experiencia, ¿cuál es la metodología más efectiva para poder generar innovación dentro de las empresas? De acuerdo a mi experiencia, por un lado, tener este mindset con alta convicción de un líder y con un líder que además habilite los espacios, porque no basta la convicción. El rol habilitador hoy día de un líder en que se den los espacios, en que se formen las habilidades digitales, es clave. Y eso funciona muy bien cuando viene sobre todo de un líder empático y que lo habilite desde la alta dirección. Pero junto con ello, en el proceso cultural, tener promotores, buscar cuáles son esos early adopters, cuáles son esas personas que les encantó el proceso y que pueden ser buenos referentes para otros. Pensar en la persona que adoptó una tecnología y que siente que su vida efectivamente cambió o que logró un efecto en su productividad mayor y lo muestre a otros, hace que esos buenos referentes vayan contagiando. El efecto contagio es muy potente y eso hemos visto que metodológicamente es muy bueno, en el fondo que vayas teniendo promotores que van habilitando ese cambio y son referentes para otros. Bueno, de hecho, el tema de la innovación corporativa es uno de los temas que vamos a abordar en Singularity Summit Chile, desde la mirada de las metodologías de Singularity University, de los fundamentos que subyacen a estas metodologías, como lo es el pensamiento exponencial, el pensamiento de Moonshot, también están las 6 Ds del marco de la exponencialidad, y todos esos métodos de alguna otra manera ayudan a que las organizaciones dejen de pensar en el presente y de alguna otra manera se proyecten hacia el futuro. Y vamos a contar también algunos casos de éxito con distintas organizaciones donde realmente, o sea, con el efecto que produce una buena metodología, se pueden llegar a lograr resultados extraordinarios. Así que estoy súper emocionada porque en realidad normalmente nosotros no compartimos mucho nuestra metodología, la hacemos, así que va a ser parte de los conocimientos que vamos a transferir en este Singularity Summit este 3 y 4 de junio. Oye, cuéntame desde el punto de vista de la presión por los resultados, porque normalmente las métricas de innovación son métricas que de alguna otra manera no necesariamente coinciden con las métricas que tiene el negocio. Normalmente, o sea, más del 90% de las innovaciones fracasan, muchas veces porque tiene una idea, se implementa, no se hacen experimentos, no se prototipea y finalmente el mercado dice que no. ¿No? Y entonces vemos que hay muchísimos fracasos de grandes empresas tecnológicas como Amazon, que trató de lanzar, por ejemplo, un celular que nunca se vendió y fue un gran insight para ellos de que ese mercado no era su mercado. Entonces, ¿de qué forma, de alguna otra manera, las empresas pueden empezar a adoptar métricas que no tienen que ver con un ROI en el corto plazo? ¿Y qué tipo de métricas tú has visto para poder no desincentivar a los equipos para que innoven? Sí, es una gran pregunta porque efectivamente aquí tiene que convivir el corto plazo con el largo plazo. Si efectivamente todas las métricas van a ser con un retorno en el corto plazo y poder tener claridad de un ROI, eso va a ser difícil. Por eso la innovación requiere esa convicción de creer que la innovación es un must, es necesaria para la subsistencia y para la sostenibilidad. Ahí hay métricas, por ejemplo, muy interesantes de poder decir, ok, en el fondo sobre lo conocido yo tengo un margen observado, veo el retorno, pero necesito mantener un porcentaje de mi negocio innovando. NPIs, New Product Innovations, pero un porcentaje de mi negocio tiene que tener innovación y tiene que tener algo que hoy día, en el retorno inmediato,
en el fondo no me aporta suficiente, pero tengo una mirada hacia adelante que va a tener ese retorno. Esa creo que es una buena métrica porque te permite ir balanceando el retorno de corto plazo, pero con una visión de largo plazo. Si yo no tengo innovaciones, nuevos productos, nuevas visiones, nuevos modelos de negocio, en el fondo me arriesgo que en el tiempo puedo ir desapareciendo. Y esa mirada combina el retorno, la rentabilidad que es tan necesaria, pero con una mirada de actualización en el largo plazo. Muchísimas gracias, Isa. Ya para ir cerrando, ¿qué mensaje le darías a quienes toman las decisiones en estos tiempos de volatilidad e incertidumbre? El mensaje es: vivimos en un ambiente de incertidumbre y de cambio, de permanente cambio. Hay que animarse y saber adaptarse a ese cambio. Y sobre todo a quienes toman posiciones de liderazgo, ayudar a la gente en ese proceso de adaptación de cambio. Las habilidades van cambiando. En un mundo mucho más de permanente movimiento, las habilidades de adaptación al cambio, las habilidades de autoexigencia de los colaboradores, las habilidades de atreverse a vivir en un ambiente de incertidumbre son importantes, y creo que ahí los líderes deben marcar una diferencia y ayudar y acompañar ese proceso. Muchísimas gracias, Isabel, por estar con nosotros en este capítulo, y los quiero dejar invitados a nuestro próximo capítulo de Más allá de lo exponencial. Nos pueden seguir en nuestras plataformas digitales YouTube, Instagram, LinkedIn, X, y además los dejo tremendamente invitados este 3 y 4 de junio al Singularity Summit Chile, donde generaremos una conversación y una reflexión país en torno al desafío de crecer exponencialmente.